Bien, este es el tercer y penúltimo video, al menos por ahora, de la sección sobre modelos teóricos con evidencias que respaldan su aplicación en la clínica. Sin más que añadir, vamos a comenzar con el modelo de terapia de valoración cognitiva de Richard Wechsler. Antes que nada vamos a mencionar una particularidad de este modelo, es que si bien no cuentan con tantos estudios comparativos en contraste con el modelo de la psicoterapia cognitiva estándar, lo cierto es que su aplicabilidad se refleja sobre todo en ámbitos o en trastornos propios de la personalidad, lo que difiere de los anteriores dos modelos que yo fui subiendo, ya que aquellos eran mayormente aplicados. Si bien se aplicaban en grupos, por ejemplo el primero, el de Arthur Nessou, lo cierto es que la mayoría se aplicaban más que nada en estudios de distimias, es decir, alteraciones a nivel anímico, sobre todo asociadas a la ansiedad generalizada o a la depresión mayor. Ahora bien, sin más que añadir, Wechsler lo que hizo fue establecer este modelo en base a la TREC, en base al modelo de Ellis, como ya sabemos, de la terapia racional emotivo-conductual, y también a la teoría psicodinámica, de la cual extrae ciertos aportes que tienen que ver sobre todo con el carácter constructivista, en virtud del cual no vamos a diferenciar o no vamos a establecer, digamos, como una premisa lógica, digamos, que hay una diferencia tajante entre lo que sería la cognición y la emoción o el afecto, ya que de hecho se trabaja conjuntamente con ambos apartados y se busca entender esta totalidad, incluyendo también a la conducta, como parte de un sistema general. Dicho esto, surge por ciertas fallas de la terapia cognitivo-conductual clásica, podríamos decir. Si bien esto todavía forma parte de la segunda ola, Wechsler lo que viene a preguntarse a partir de la década de los 90 es ¿por qué hay pacientes que en cierto punto no responden a la psicoterapia cognitiva estándar? También se pregunta por qué algunos responden y manifiestan ciertas mejorías, pero nunca llegan de alguna manera a atribuir a la psicoterapia un efecto total o un efecto general en su mejoría. Es decir, por qué en cierto punto quizás mejoran en algunos ámbitos, pero no logran mejorar en todos los que les gustaría. Y sobre todo, por qué algunos no logran mantener estos beneficios a largo plazo. Es decir, vuelven a tener recaídas que hacen que vuelvan a caer a consulta a posteriori. Todas estas preguntas hicieron que Wechsler desarrolle un sistema, un modelo teórico que lo que viene a decir acá es que no debe usarse en reemplazo o sustituto de la psicoterapia cognitiva estándar, sino que debe usarse de alguna manera como un accesorio o como una vía en el caso de que la psicoterapia estándar no logre los resultados esperados. Dicho esto, vamos a comenzar ahora bien con las teorías o con los principales conceptos, y debemos tener en cuenta que son pocos, pero son muy de alguna manera claros, y también van a presentar ciertas concomitancias con lo que será teoría psicoanalítica, o al menos yo establecí ciertos paralelismos que considero que pueden ser muy interesantes y deben ser considerados. En primer lugar, debemos pensar que las reglas personales de vida, es decir, algoritmos o modalidades de respuestas preestablecidas tanto a nivel inconsciente, aunque ligeramente consciente, lo que vienen de alguna manera a decir es que, o mejor dicho, lo que viene a definir es nuestro carácter y cómo de alguna manera nos relacionamos con los demás y cómo mantenemos ciertos patrones de conductas a largo plazo. Recordemos al fin y al cabo que un trastorno de la personalidad se caracteriza por un patrón sostenido de conductas y sobre todo una manera de sentirse con uno mismo y de relacionarse con los demás que perdura a lo largo del tiempo y sobre todo se va a exponer o se va a exhibir a partir de la adolescencia tardía o adultez temprana. Ahora bien, este patrón conductual de alguna manera lo que hace es romper con aquella cultura adquirida por el entorno. Es decir, estos trastornos de personalidad al fin y al cabo, si bien en cierto punto suelen ser la mayoría de ellos o algunos de ellos egosintónicos, es decir, que la persona no presenta o no ve estas alteraciones como un problema realmente para sí mismo, sino que simplemente los ve como algo de lo que los demás se aquejan, pero que realmente no le afecta a sí mismo. El más claro ejemplo podría ser en este caso el trastorno narcisista de la personalidad y también el trastorno antisocial de la personalidad, que forman parte al fin y al cabo de estos trastornos donde hay alta desregulación emocional junto con el trastorno histriónico y también el trastorno límite de la personalidad. Ahora bien, dentro de este grupo o dentro de los grupos también se encontraría los trastornos ya propios de la paranoia, es decir, alteraciones a nivel de una suspicacia acerca de las intenciones que tiene el otro con uno mismo, y también el trastorno esquizoide y el esquizotípico, que representan o presentan maneras excéntricas de vincularse con los demás. Finalmente tenemos dentro de estos tres grupos principales de trastornos de la personalidad
a los trastornos que tienen que ver más que nada con patrones sostenidos de ansiedad. Y aquí tenemos los trastornos de evitación sobre todo y los trastornos obsesivos compulsivos. Todos ellos formarían parte de la lista junto con los no especificados o aquellos que de alguna manera se generan por afecciones médicas, como dentro de la lista de los trastornos de la personalidad como tal, al menos desde el DSM. Y que nos sirve de alguna manera para ilustrar y entender entonces cómo funcionan estas reglas personales de vida. ¿Por qué? Porque la teoría que plasma Wechsler lo que nos viene a decir es que estos algoritmos de respuesta en cierto punto están incorporados por una cierta subcultura, es decir, que hay ciertas reglas que nosotros aprendimos en la primera infancia, aprendimos mayormente lo que sería la familia, lo que haría la función de padres, y que lo que hacen es englobar o circunscribir nuestra modalidad y condicionar sobre todo nuestra modalidad de interacción a futuro una vez que nosotros ya nos desarrollemos y pasemos la adolescencia. Ahora bien, dentro de estas reglas personales de vida tendremos dos tipos. Primero que nada tenemos las descriptivas. Las descriptivas tienen que ver con valoraciones personales que tienen una mayor relación principalmente con inferencias acerca de la correlación entre fenómenos, es decir, establecer causa y efecto y cómo debemos desenvolvernos prácticamente para desarrollarnos o para simplemente vivir en cuanto tal. Tenemos entonces los principios de predicción, es decir, si yo pienso o valoro que una persona debe trabajar, entonces pensaré, bueno, yo debo esforzarme mucho en mis estudios para poder trabajar. Eso sería una predicción. Predigo que si yo estudio voy a poder concretar un efecto que sería el poder trabajar bien. Ahora bien, luego tenemos la otra parte que sería aquellos métodos que yo elijo propiamente en el estudio y también en el trabajo para escalar laboralmente. Y finalmente la adaptación, es decir, me adapto a ciertos desafíos que me ofrecen las circunstancias bajo las que me encuentro para poder justamente lograr este objetivo de adaptarme al trabajo. Ahora bien, luego tenemos por otro lado la modalidad o la regla personal de vida más propia de la prescripción. La prescriptiva tiene que ver con valoraciones morales que al fin y al cabo son lo que sostiene afectivamente por qué yo considero el trabajo como algo que debe realizarse o algo en lo que yo quiero destacar en un primer momento. Es decir, si yo trabajo y si tengo éxito laboral, yo soy una buena persona. Y si no lo logro, puede ser lo contrario. Entonces, este es el componente de un principio moral que sustenta la acción. Estos dos van a converger y van a conformar los mapas cognitivos. Y estos mapas cognitivos, en cierto punto, conforman o se constituyen de las cogniciones conscientes. Y aquí en cogniciones conscientes entrarían lo que podríamos pensar nuestras filosofías de vida, es decir, cuáles son las justificaciones o elaboraciones que tenemos nosotros que de alguna manera sustentan por qué vivimos como vivimos o por qué debemos vivir como justamente nos gustaría hacerlo, es decir, los principios éticos que rigen la conducta. Por otro lado, lo que hacen estos mapas cognitivos es anudar el sistema, y cuando digo el sistema es que buscan un cierto equilibrio entre lo que sea la cognición y el afecto. Y por otro lado, esto al fin y al cabo es lo que va a converger en una conducta u otra, dependiendo de lo que consideremos moralmente buena o mala. Evidentemente, estos mapas cognitivos se hallan sujetos a una modificación siempre y cuando, y ahí vamos, ya nos adelantamos a cuál es el objetivo de este modelo. El objetivo es lograr un autodescubrimiento que nos permita dar cuenta de cuáles son las reglas personales de vida que podrían inducirnos a ciertas conductas o hábitos, patrones conductuales que mantenemos pero que nos terminan por alejar de ciertos objetivos que conscientemente tenemos pero que inconscientemente rechazamos. Luego tenemos entonces un principal elemento o el segundo concepto principal a tener en cuenta y son los afectos personotípicos. ¿Y qué quiere decir esto? En cierto punto los afectos personotípicos lo que te vienen a dar cuenta es de ciertas sensaciones de seguridad psicológica. Y esta seguridad psicológica es la que se implanta o se arraiga fuertemente en el psiquismo durante la primera infancia y se inculca por medio de ciertos hábitos conductuales y ciertas reglas que nosotros ya adquirimos mediante lo que haría la función de padres. Es decir, se nos inculca una cierta modalidad de vida que no necesariamente tiene por qué ser buena. Y acá vamos a eso. Entre las más destacables se encuentra la ansiedad, la ira, la autocompasión, la culpa, y no está acá, pero es la más importante de todas y es la vergüenza. En cierto punto, como ya mencionamos, estas emociones que pueden resultar en cierto punto
es contradictorio con lo que estoy diciendo, porque ¿por qué pensaríamos que algo así nos podría dar seguridad? ¿Por qué pensamos que estar tristes, sentir vergüenza o culpa nos daría seguridad? Pero en cierto punto tienen que ver, como ya mencioné, con ciertas ficciones que nos fueron inculcando. Por ejemplo, un ejemplo del clásico, podríamos pensar en la ficción religiosa, que nos inculca al fin y al cabo debemos cometer ciertas conductas, ya que de lo contrario seremos culpables. Es decir, nos formamos entonces bajo una lógica de la culpa. Y en muchos casos constantemente se nos hace sentir culpables por cosas que cualquier persona haría. Pero como al fin y al cabo forma parte de los 10 mandamientos, por ejemplo, el hecho de no mentir, cada vez que quizás digamos una mentira el día de mañana, nos sintamos de una forma culpables. Y eso en cierto punto es familiar, es algo que nosotros recordamos de la infancia, lo que puede llevar a un patrón, y acá vamos al punto crucial de esto, en el cual la persona sea consciente de que, pese a que la mentira está mal y a que mentir le produce culpa, repite constantemente el acto de mentir. Es, por ejemplo, un mitómano, por ejemplo, lo diríamos de esa manera. En ese caso, aquí un problema que quizás no se podría tratar con tanta facilidad en los casos que daríamos una psicoterapia estándar, ya que la persona puede ser consciente de que se basa en una percepción alterada de la realidad, pero aún así no es capaz de escapar a este patrón. Es decir, de alguna manera vuelve a repetir esto constantemente, y puede presentarse mayormente, por ejemplo, en trastornos histriónicos de la personalidad y en trastornos narcisistas, y también antisociales, por supuesto. Luego entonces, como ya mencioné, el punto crucial acá es que esto justamente que se nos inculca, en cierto punto, sos culpable si mentís, lo que hace es afirmar una identidad. Una identidad entonces, es decir, una imagen que nosotros somos para el otro. Y esta imagen que nosotros somos para el otro, en este caso los primeros otros que sean nuestros padres, nos induce entonces a una subcultura familiar que está muy arraigada y que por tanto nos hace formar parte, y que quizás nosotros al crecer olvidamos, mas no olvidaremos, o lo que justamente queda como aquel resto de aquello que olvidamos es la conducta como tal, la conducta de la mentira. Y esa sensación de culpa que es familiar con lo que nosotros ya sentimos antemano. De ahí que el autor Weisler venga a decir que se trata de una adicción a estas emociones como la ansiedad, la ira, autocompasión, culpa y tristeza, que vienen a personificar o vienen de alguna manera a descubrir lo que serían los afectos personotípicos bajo esta teoría. Sigamos entonces con lo que tiene que ver con el punto fijo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, este punto fijo emocional lo que viene a decir es, o lo que viene a establecer es aquel punto al que nosotros nos encontramos arraigados y que tiende a modificar o alterar nuestras conductas para que siempre se desvíen hacia él, hacia este punto. Es lo que marca el equilibrio homeostático, el equilibrio del principio del placer en el organismo, y una congruencia entre lo que sería el pensamiento y el sentimiento, o el afecto, mejor dicho. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Una persona entonces que quizás tiene una fuerte sensación de que quizás no está segura constantemente, de que tiene problemas de salud, por ejemplo. Entonces va con un médico, se hace análisis, digamos, porque teme quizás tener algún tipo de cáncer, y se va, por ejemplo, a un dermatólogo. Nota que su piel está sana y que no hay ningún indicio de algún posible tumor maligno, y por tanto el médico simplemente le insta a que se calme, a que no tiene ninguna afección médica, y entonces esta persona puede encontrarse ante la sensación de, claro, está bien, estoy seguro. Pero quizás en su infancia, como ya mencionamos, se le inculcó constantemente una sensación incluso de una paranoia en la cual él no puede estar seguro o debe ser desconfiado de cuando las circunstancias de su vida marchan bien. Entonces esta persona buscará otros médicos que contradigan la hipótesis diagnóstica o la hipótesis médica que haya establecido este primer médico al respecto de su posible diagnóstico, en este caso de un supuesto cáncer de piel, o quizás buscará médicos especializados en otras áreas para buscar algún tipo de tumor maligno en otra área del cuerpo. Entonces lo que busca esta persona constantemente es que se confirme aquella creencia tan arraigada que, como ya mencionamos, si es una regla personal de vida, no tiene por qué ser consciente acerca de que de alguna manera respalde este hecho de que yo no estoy seguro, de que te puede estar pasando algo que yo no estoy considerando, y que por tanto yo tengo que estar mal de alguna manera.
Entonces, como ya mencionamos, esta regla personal inconsciente que se define cómo debemos sentir, se sostiene, por tanto, por dos elementos principales. El primero es la maniobra de búsqueda de seguridad, que tiene que ver con la hipótesis de autoconfirmación. Lo que se autoconfirma acá es aquel rasgo identitario que yo puedo de alguna manera tener, que en este caso sería, por ejemplo, yo estoy inseguro. Yo no estoy seguro realmente. Es decir, esta inseguridad se traslada o se refleja en esta autoconfirmación que ya a mí se me inculcó fuertemente por la subcultura de quienes hicieron la función de padres cuando yo era chico, por ejemplo. Entonces, esto dicta cómo actuar, es como si estuviese planeado. Y acá vamos a este punto del como si estuviese planeado. ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, ¿cómo podemos entender esto? Principalmente con que el psicólogo puede trabajar también con como si estuviese planeado. ¿Por qué? Porque la persona a cierto punto parece que busca que alguien le diga aquello que ella piensa de sí misma. La persona puede sentir quizás sentimientos de que es un fracasado y entonces puede no estudiar para sus exámenes y constantemente repetirse esa misma frase y tener mucha evidencia a favor de eso. Hablamos de esto en la última clase, en la última exposición, y hablamos de cómo este discurso en muchas veces tiene que buscarse matices que busquen quitar esta valoración semántica acerca del término soy un fracasado y pensarlo más en la cuestión de fracasé en ciertas circunstancias. Ahora bien, en estos casos donde la personalidad presenta un trastorno como tal, esto es más frecuente y de alguna manera puja y se vuelve más potente, es decir, se impone en la persona de una forma más radical y por tanto es más difícil encontrar los matices. Entonces el trabajo ahí es plantear a la persona que de alguna manera está actuando como si estuviese planeando constantemente, reforzar aquello que cree de sí misma y que quizás no es del todo consciente. Obviamente esto requiere un trabajo introspectivo y sobre todo requiere un trabajo del psicólogo clínico que deberá indagar acerca de la vida de la persona, atender minuciosamente a todos los fenómenos que plantee para establecer a partir de ahí una hipótesis acerca de cuál es la posible regla personal de vida que puede estar detrás de las alteraciones a nivel anímico y a nivel cognitivo que pueda presentar este paciente con un supuesto trastorno de personalidad. Luego tenemos entonces, por otro lado, las cogniciones justificadoras, que son el correlato de alguna manera de este afecto personotípico. Es aquello que nosotros podemos exhibir que justificaría o que respaldaría por qué nos sentimos como nos sentimos ante ciertas circunstancias. Es aquí cuando, en cierta manera, ofrecemos razones a los sentimientos y se puede ver en casos de vergüenza. Por ejemplo, la persona, en cierto punto, constantemente busca evitar la vergüenza porque la vergüenza lo que viene a indicar es que no se asemeja a lo que debería asemejarse, pero por otra parte, como ya mencionamos, esto confirma su identidad y por tanto buscará constantemente acercarse a esa vergüenza sin darse cuenta en muchos casos, pero lo veremos con una justificación como es normal que esto me esté pasando a mí, yo también sentiría vergüenza, o sea, es normal que sienta vergüenza si me fue mal en esta exposición, es normal que sienta vergüenza de mí mismo. O puede verse en la pasividad como dependo de los demás constantemente y esta dependencia se puede reflejar en un discurso como, y bueno, obviamente si alguien tan inútil como yo depende de los demás constantemente, es decir, la pasividad en muchos casos encubre una sensación, un sentimiento de inutilidad y desamparo. Luego entonces lo que debemos tener en cuenta una vez que consideramos estos 5 conceptos principales, teniendo en cuenta que estos dos se desprenden del punto psicoemocional, es ciertas características del modelo. Estas características lo que nos vienen sobre todo si son psicólogos, nos vienen a ilustrar acerca de cómo debe desempeñarse un psicólogo cuando trabaje desde este modelo teórico y bajo ciertas pautas que de alguna manera o son necesarias de comprender previo a la aplicación correcta de las técnicas que debemos explicar a continuación. En primer lugar, debemos establecer que la meta principal, como ya mencioné con anterioridad, es la autocomprensión y que de ella se van a desprender acciones subsecuentes. Es decir, una vez que demos cuenta de ciertas reglas personales de vida que no estábamos siendo del todo conscientes, no estábamos siendo capaces de darnos cuenta que cometíamos estas acciones por tales o cuales reglas, una vez que nosotros podamos de alguna manera entender esto, nos dirigiremos o comenzaremos a realizar acciones que de alguna manera busquen romper con este esquema preestablecido. Luego, la otra característica principal del modelo es que no es un modelo rígido, es decir, de alguna manera el paciente puede demorar muchas sesiones
tratando el mismo tema y no por eso se va a seguir con otro objetivo específico, no se lo va a recortar, ya que en estos pacientes con trastornos de personalidad no conviene hacer esto, sino que lo que importa en un primer lugar es el paciente y luego queda relegado a un segundo plano el enfoque en sí mismo, ya que se plantea a partir de esto de que el trabajo logrará mejores resultados si no se apresuran las cosas. Por otra parte, el lenguaje debe ser lo más simple posible, evitando tecnicismos que el paciente no pueda comprender y usar poca o casi nada de teoría simplemente para momentos concretos, ya que se asume que la psicoeducación ya está dada de antemano. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que esto es como una segunda herramienta una vez que la psicoterapia cognitiva estándar puede haber fallado. Luego debemos considerar también la autocrítica. La autocrítica viene de la mano con buscar establecer dentro de la alianza terapéutica, un ambiente libre de vergüenza. Y para eso justamente el psicólogo debe exponerse a sí mismo como un modelo, como ya mencionamos en las técnicas, como un modelo de ciertas conductas o de ciertos patrones que tampoco le enorgullecen. Es decir, el psicólogo debe ponerse como un modelo identificatorio, pero no necesariamente para aquello que está bien, no necesariamente como un modelo perfecto, sino todo lo contrario, como un modelo que atravesó quizás ciertos momentos o ciertas problemáticas similares a las que presenta el paciente y que de alguna manera esto lo haga que se vulnere frente al paciente y que entienda que puede transmitir esta información sin sentir ningún tipo de vergüenza. Si yo paso vergüenza adelante del paciente, el paciente quizás no se sentirá tan inhibido y podrá exhibir realmente aquello que le pasa sin justamente sesgarse o estar bajo una máscara constantemente, como suele suceder, por ejemplo, en los trastornos histriónicos, en los trastornos sobre todo narcisistas de la personalidad. Por otro lado, entonces, debemos considerar que este ambiente libre de vergüenza sería necesario, porque la vergüenza es al fin y al cabo una de las emociones, uno de los aspectos personotípicos principales a considerar. Es de hecho el más importante de todos y el más complejo a su vez, ya que se haya anudado o anexado sobre todo con la ira y la cólera en muchos casos y por tanto es muy difícil de ser aislados. Por una parte debemos considerar que la vergüenza como tal es un fruto de la autoimagen y este fruto de la autoimagen tiene que ver con aquellas cosas que resentimos porque resintieron los demás de nosotros. Cosas que quizás cometíamos y que de alguna manera nos hicieron sentir avergonzados, no porque el acto en sí nos haya causado vergüenza, sino porque los demás nos inculcaron a que eso está mal y por tanto debemos avergonzarnos si lo realizamos. Y la vergüenza es de alguna manera un afecto del ser, es un afecto que se clava a la identidad y por tanto, o mejor dicho, a lo más arraigado de la personalidad y por tanto es muy difícil de modificar, ya que produce justamente sus retoños, que sería la culpa. Y la culpa es al fin y al cabo lo que nosotros solemos percibir, más no la vergüenza, ya que la persona justamente busca evitar aquellas circunstancias que dan vergüenza, aunque termina por cometer otras conductas que terminan por arrastrarlo a este punto fijo, como ya mencionamos, este punto fijo emocional, que en muchos casos tiene que ver, como ya mencionamos, con esta vergüenza. Y se repite, por ende, el ciclo al justificarlo con, y bueno, es obvio que me voy a llamar en esa posición o que se iban a reír mis compañeros si soy una vergüenza. Entonces la persona vuelve a repetir ese ciclo y esto lo que viene a dar cuenta es una congruencia. Una congruencia, como ya mencionamos, entre esa imagen o ese afecto infantil en el cual quizás la persona afrontó esta vergüenza y de manera vuelve a repetir eso constantemente como un hábito a lo largo de la vida. Ahora bien, esto es una forma desesperada de búsqueda de seguridad que puede ser curada con la autocrítica. Y la autocrítica en muchos casos exige afrontar esta vergüenza, aunque también en otros casos debemos ser considerados y pensar que hay personas, sobre todo en los trastornos obsesivos compulsivos, que son extremadamente críticas, tanto consigo mismo como con los demás. Ahora bien, debemos ser capaces de delimitar, y para eso vamos a la culpa de ser y a la culpa de actuar. Debemos ser capaces de delimitar y de separar lo que sería la culpa de ser. Por ejemplo, soy un fracasado, como ya mencionamos en el anterior video, a fracasé en ciertas cosas que realicé, en las que no estoy del todo orgulloso. En esos casos nosotros estamos desplazando un poco de lo que sería la esencia a lo que sería simplemente actos específicos que serían sujetos a ser modificados. Esta modificación entonces va a conllevar a una autocrítica más medida y más racional y sobre todo con más matices y que por tanto rompa con los esquemas absolutistas que se presentan
con frecuencia en esta clase de trastornos. Luego, otra forma en la que igual se expresan ciertas conductas que son evitativas, sobre todo evitativas en ciertas circunstancias, por ejemplo, encontronazos o digamos, encontrarse socialmente y establecer vínculos profundos, como sucede en los trastornos tanto esquizoides como esquizotípicos, lo que se viene a buscar es una búsqueda de actividad. ¿Por qué? Porque Wessel lo que va a decir como una de las principales prácticas conductistas, sobre todo un carácter conductista, con esta clase de pacientes es que esto merma la autocompasión. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que viene a reducir es esta sensación o este pensamiento de, bueno, pobre de mí, ya soy así, no hay manera de que yo cambie. Y entonces se vuelve un ciclo vicioso de vuelta. Volvemos al ciclo que nos arrastra al punto fijo emocional. Y cada vez que nosotros quizás busquemos socializar y estas cosas salgan mal, es decir, socializar no sale del todo bien, volvemos a experimentar esta vergüenza y nos volvemos a retraer y aislar. Y entonces volvemos al punto fijo emocional el cual estábamos de antemano, a que no somos capaces de socializar porque estamos solos. Y quizás tiene que ver con una creencia arraigada, una regla personal de es mejor estar solo que con compañías que no logren llenar del todo nuestras expectativas. Ya se nos inculcó eso, entonces la persona se pasa toda la vida sola porque nunca es capaz de ser un poco de lo que ella es para acoplarse a los demás. Y eso puede tener, por ejemplo, un trastorno, como ya mencioné, de carácter esquizoide. Por poner un ejemplo, que no necesariamente tiene por qué ser así, pero estaríamos hablando de un caso hipotético y ficticio. Para comprender mejor la teoría. Es decir, sucedería una victimización, se victimiza y entonces se busca una seguridad que se basa en este sentimiento. Y por tanto, una culpa de un ser, que se busca, como ya mencioné, reemplazar por una culpa de actuar. Ahora bien, la meta principal entonces, además del autodescubrimiento y sus acciones subsecuentes, sería lograr entonces un cuidado o un autocuidado emocional. ¿Y cuáles son las vías para lograr esto o justamente aquellas que deben evitarse? En primer lugar debemos lograr construir halagos realistas. ¿Qué es un halago realista? Básicamente ser capaz de afrontar con optimismo ciertas circunstancias en base a plantear sensatamente que hay ciertas potencias que si uno explotaría, uno sería capaz de aprovechar. Entonces la persona quizás, persona que constantemente busca la atención, se da cuenta de que en ese buscar la atención es capaz de hacer cosas muy llamativas o muy originales. Sin embargo, al constantemente estar mirándose a sí mismo bajo la lupa del otro y constantemente hacer esto, eso le quita la posibilidad de realizar obras más destacables de las que estaría haciendo si se enfocara durante más tiempo en sí mismo, en lugar de pensar todo el tiempo en debo exhibir esto al público. Ahora bien, nosotros justamente entonces buscaríamos un halago realista de si sos realmente muy original y sos muy creativo, puedes realizar muchas de estas actividades que haces, por ejemplo artísticas, pero no te centres tanto en lo que pensarán los demás de estas múltiples ideas que tenés, estos múltiples bocetos que tenés, y dedicarte plenamente a hacer una obra, analizar la voz desde tu casa, desde tus propios medios, y posteriormente, una vez que la tengas terminada, quizás realmente ahí puedas sacarla al público. Esto entonces, mediante esta labor realista, se buscaría que la persona salga un poco de esta lógica de buscar constantemente la atención, es decir, romperíamos el patrón preestablecido. Luego, lo otro que puede presentarse en muchos casos es no mentir inapropiadamente, es decir, una persona con un trastorno histrónico de la personalidad en la cual hay una sobredimensiona, mejor dicho, para no complicarnos, sobredimensiona mucho aquellas circunstancias o de alguna manera alteraciones emocionales. Lo que venimos a tratar en este caso es a que la persona en cierto punto sea capaz de ventilar apropiadamente, teniendo en cuenta sobre todo un término que el autor no denomina como autoestima, sino que denomina como autorrespeto, aquellas cosas que nos devuelven dignidad. Y entonces actuar inapropiadamente en muchos casos suele ser tener arranques de ira, como se presentan en muchos de estos trastornos de alteraciones emocionales, y que se buscan mermar. Se busca quizás una forma de trasladar o de quizás exponer si esta ira, pero mediante el diálogo. No mediante gritar o insultar o vituperar, sino que simplemente mediante ser capaz uno mismo de dialogar acerca de lo que uno le molesta en el momento en el que uno le molesta. Es decir, aprovechar ese impulso para construir algo más positivo en base a esa emoción. Luego, también quizás quitar la sobreindulgencia, es decir, como ya mencionamos con anterioridad, aquella justificación, aquel pobre de mí, y entonces que deja a uno que pase y que uno vuelva a repetir conductas. Esto puede, o lo que me viene a la cabeza automáticamente, es una persona que quizás comete actos delictivos y que no se ha adaptado y constantemente entonces
la culpa cada vez se vuelve menor y por tanto termina por cometerlo hasta que termina siendo agarrado. Esto se debe justamente romper esta indulgencia y considerar que justamente que no se vean las consecuencias o que no se vean quién cometió este acto, no tiene por qué significar que este acto no tiene las consecuencias que uno quizás temía en su momento, pero que dejó de temer porque nunca experimentó. Y luego tenemos principalmente la dependencia. La dependencia entonces es el principal elemento que debemos también quitar del camino porque tiene que ver con una forma sesgada de autocuidado que en cierto punto refuerza en muchos casos ideas de desamparo o ideas de inutilidad o de pasividad, como ya mencionamos con anterioridad, y que se van justamente a justificar mediante estas afirmaciones de yo no puedo por mí mismo y por eso dependo de los demás. Luego entonces, para lograr estas metas o para lograr este mayor autocuidado emocional, vamos a pasar una serie de técnicas que de ser aplicadas podrían lograr de alguna manera paliar aquellos efectos afectivos que tanto daño podrían evocar en el paciente que asiste a consulta. En primer lugar debemos mencionar, como ya se dijo con anterioridad, el terapeuta como modelo. El terapeuta entonces se busca a sí mismo, se posiciona a sí mismo como un modelo en el cual él también comete errores, también está sujeto a fallos y por ende termina por reducir o por justamente atenuar la vergüenza y crear este ambiente libre de vergüenza que facilite el proceso terapéutico. En segundo lugar tenemos la reconstrucción de las condiciones, es decir, establecer un mapa histórico de adelante para atrás en el cual logramos captar ciertas historizaciones que dé el paciente acerca de cómo se pudo ir armando aquella regla personal de vida. Es decir, en cierto punto la interpretación del psicólogo, y esto es un componente muy psicoanalítico, sobre todo en relación a la neurosis, se debe tratar de restablecer aquella ficción, como ya mencionamos, adquirida en el hogar, pero que si bien, como ya mencionamos, al ser casi inconsciente, la persona no es capaz de traer a colación o de traerla en un primer momento. Entonces debemos reconstruirlo, ayudar a construir una ficción alternativa en base a las inducciones que realicemos de las historizaciones que sí nos presenta conscientemente, que quizás tienen que ver con nuestra adolescencia temprana, pero que quizás no pueden remontarse hasta su primera infancia. Lo que nosotros justamente reconstruiremos es eso que originalmente formaba parte de su primera infancia y que no es capaz de recordar, pero que termina, bajo esta hipótesis, por generar alteraciones a nivel de la personalidad en la adultez. Luego tenemos el actuar como si. El actuar como si tiene que ver con actuar como si el problema ya se hubiese resuelto. ¿Cómo actuarías vos si este problema ya se hubiese resuelto? ¿Cómo actuarías vos si el peor escenario posible ya hubiese pasado? Es decir, si yo tengo que exponer en público y en cierto punto esto me produce una gran vergüenza, yo debo actuar como si yo ya hubiese reprobado el examen. Por poner un ejemplo, llega a ser cómico esto. Pero ¿cómo actuaríamos si supiésemos que esto ya está perdido? En muchos casos podríamos pensar ni siquiera hablaría, pero en otros casos pensaríamos ya me quito quizás la percepción del fracaso y por tanto puedo afrontar esta circunstancia de una forma en la cual no me afecta en gran medida. Luego tenemos la producción de disonancias cognitivas. Como ya mencionamos en el video que subimos antes de fin de año acerca de la libertad y su relación con la felicidad, hablamos acerca de que la disonancia cognitiva suele ser en cierto punto este cruce conflictivo entre aquello que nosotros creemos de antemano y aquellas creencias nuevas que se buscan inculcar. Por otro lado, nosotros debemos justamente modificar aquellas creencias viejas por aquellas creencias novedosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Mediante el establecimiento de actividades, de actos que vengan a romper con la autocompasión, con la victimización y con ese falso sentimiento de seguridad que tenemos de antemano que viene a respaldar los puntos fijos emocionales. Es decir, para romper los esquemas viejos debemos consolidar nuevos hábitos a nivel conductual y cognitivo que vengan de alguna manera a generar cierto roce, cierta fricción, pero que consecuentemente van a traer a colación uno, que podamos descubrir con mayor facilidad cuál es la regla personal de vida vieja y por otro lado que nos vengan a permitir construir nuevas reglas, es decir, construir nuevos mapas cognitivos basados en condiciones más conscientes, basados en un sistema ético o una posición ética de proyecto más consciente. Luego tenemos la creencia solo parcial. La creencia solo parcial tiene que ver con esto que ya hablamos con anterioridad, ser capaces de establecer matices y no un pensamiento catastrófico, un pensamiento dicotómico. Es decir, salir de los maniqueísmos del que está bien y está mal y considerar siempre
que existen contradicciones en cada sujeto y que existen quizás ciertos factores buenos en uno y factores malos en otro, en otras personas, por ejemplo, y también en muchas decisiones que nosotros mismos estamos tomando. Esto afecta sobre todo a quienes pueden considerar la fuente de malestar en los demás como a quienes consideran la fuente de malestar en sí mismos, es decir, a componentes más o alteraciones más egosintónicas o egodistónicas, dependiendo de cada caso. Los matices siempre serán útiles para reducir esta fricción y para reducir consecuentemente la sintomatología. Y finalmente, reducir mecanismos de autoconsuelo. Esto es redundante con lo que ya mencionamos con anterioridad, pero reducir los mecanismos de autoconsuelo se logra quizás con buscar el confort emocional de la persona, por supuesto que sí, pero no el confort emocional basado, como ya mencionamos, en ventilar inapropiadamente o en establecer una dependencia de los demás, o en muchos casos una dependencia del terapeuta, por ejemplo, ni sobre todo una sobreindulgencia en la cual se busquen establecer halagos o perspectivas de uno mismo que son irrealistas y que por tanto romperían con los esquemas que buscamos lograr de autocuidado emocional sano. Dicho esto, vamos a cerrar ya el modelo teórico. En cierto punto considero que es muy interesante y que, si bien, como ya mencioné, no hay muchos estudios comparativos que lo respalden, es de alta utilidad, sobre todo como una herramienta de accesorio para lidiar con trastornos de la personalidad que suelen ser bastante complicados y sobre todo reticentes a un cambio propio de las psicoterapias cognitivas tradicionales. Así que considero que es una buena herramienta a tener en cuenta. Dicho esto, en el próximo video vamos a continuar con el último modelo teórico que formará parte de esta lección, al menos por ahora. Así que bueno, ya nos veremos en la próxima semana.